Listo. ¿Qué es la sexualidad para mí? Pues la sexualidad para mí es un momento de intimidad entre una pareja, no importa qué tipo de persona te guste, donde tú puedes con toda seguridad y confianza pues tener placer y que no te lleguen a juzgar por algo. Eso es, creo, lo importante. Y también cabe resaltar que mis preguntas siempre siguen, o sea, que cuánto debe durar el acto sexual y pues uno de hombre siempre tiene como la curiosidad de dónde está el clítoris y cómo se estimula. Bueno, yo soy Laura Sofía Álvarez, tengo 18 años y bueno, con respecto a la primera pregunta que hice para mí qué es la sexualidad, pues yo siento que es un conjunto de características físicas y mentales pues de la persona. Entonces digamos, yo siento que la sexualidad abarca muchas partes y ámbitos de la vida personal, digamos, la identificación de la persona como el género, la sexualidad de la persona como tal, o sea, qué le atrae a esa persona y los comportamientos que pues va a tener esa persona con respecto a sus pensamientos y a sus características sexuales. Y con respecto a la segunda pregunta, que es cuáles son mis preguntas sobre sexualidad, pues digamos que no tengo preguntas ahorita como tal, pero pienso que es como un tema muy abierto, es un tema del que sí pueden salir, digamos, muchas preguntas, muchos debates. Entonces yo digo que más que todo eh, el responder, el responder cómo vivir una vida sexual sana me parece bastante importante. Sexualidad es un concepto muy amplio en donde eh, puede estar determinado el sexo y el género de la persona, incluyendo su tendencia, sus gustos, los gustos que esa persona tenga eh, hacia el otro género y los actos que puedan conllevar a ello. Respecto a qué preguntas tengo sobre la sexualidad, lo primero que preguntaría yo sería si, o sea, realmente si es posible que dos personas del mismo género realmente se amen, ya que pues biológicamente esto tiene muchos argumentos en los que no debería presentarse, pero a nivel psicológico pues las personas son diferentes. Bueno, la sexualidad para mí es un fenómeno natural de todos los seres vivos. También es la integración de comportamientos y de la práctica que expresa el interés sexual de una persona. Esto comprende diferentes aspectos como la identidad de género, la orientación sexual, la reproducción, entre muchos otros aspectos. Las dos preguntas que yo tendría serían ¿cuál es la diferencia entre sexo y sexualidad? Y ¿cuál es la importancia del tema de sexualidad en el transcurso de la vida de una persona? Bueno, para mí la sexualidad es aquella época a la que pues, todos vamos a llegar, en donde pues, van a ser nuevas experiencias, ¿no? Es una época muy bonita, eh, sería bueno adquirir obviamente conocimiento y tener educación sobre eso, porque pues la educación sexual y la sexualidad es muy amplia y sí, disfrutarlo al máximo y pues tener obviamente las debidas prevenciones y pues adquirir el conocimiento, ¿no? Y respecto a si tengo preguntas pues, sobre sexualidad, sí me gustaría saber si en los colegios y en las universidades actualmente estarán pues tratando el tema de la educación sexual y la sexualidad con la debida importancia que es, ¿no? Y ya. Bueno, pues frente a lo que es sexualidad, sé que son ciertos intereses, prácticas y comportamientos que puede tener una persona consigo mismo y frente a los demás, derivando lo que es la diversidad sexual, la orientación sexual, la identidad sexual y demás. Y de allí también emergen estos conceptos como lo son la homosexualidad, la heterosexualidad, pansexualidad y entre otros. Y frente al tema no tengo ninguna duda. Para mi sexualidad simboliza una etapa sumamente grande e importante para el ser humano, que lastimosamente esta se ha visto como encasillada o estigmatizada en el concepto de que solo se limita como a la actividad
sexual o a la penetración en sí, pero considero que esta realmente va mucho más allá de eso. Realmente creo que esta inicia en la etapa de la niñez, cuando realizamos el autodescubrimiento, como el reconocer que soy mujer o que soy hombre, que tengo senos o no, que tengo vagina o no. Considero que desde ahí inicia y que también como abarca la parte de que con qué género me siento mucho más cómodo o no, y que realmente no se limita solamente como a la parte física del ser humano, sino que va pues mucho más allá, como a la parte emocional, afectiva, amorosa. Pienso que eso también lo abarca, que realmente siento que yo definiría la sexualidad como un autodescubrimiento en sí, como el reconocer que me gusta, que no, pero no solamente por la parte sexual en sí, sino realmente como... Ok, para mí la sexualidad son las características tanto físicas como psicológicas de cada persona, y mi pregunta es ¿por qué en las familias o en la sociedad hay tanto tabú, tanto misterio sobre este tema? ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad para mí es un aspecto central del ser humano a lo largo de toda su vida. Es un conjunto de comportamientos, no solo frente al sexo, sino también frente a cómo nos expresamos con los demás o cómo nos relacionamos con los demás. Hay que tener en cuenta que la sexualidad es un tema gigantesco. Dentro de este encontramos también lo que son las orientaciones sexuales, el género, también está el tema de cómo funciona nuestro cuerpo y también cómo entenderlo. Ya preguntas sobre la sexualidad, no tengo preguntas puntuales, pero me gustaría saber más sobre anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, riesgos a la hora del embarazo, problemas que puedan hallarse en la hora del embarazo, también sobre las orientaciones sexuales o identidades de género, ya que este es un tema actual que todo el mundo debería estar informado, porque cada vez salen más orientaciones sexuales y uno pues debería estar informado sobre todo esto. ¿Qué es la sexualidad para mí? Pues realmente tengo entendido que tiene que ver como con la parte de la identidad personal y cómo uno se relaciona, pues obviamente con los comportamientos sexuales y con la intimidad, y pues también como la manera en la que uno se debe relacionar con otras personas como tal. Creo que tiene que ver con el desarrollo que uno tiene a lo largo de su vida, como en ese sentido. ¿Y qué preguntas tengo sobre la sexualidad? Pues la verdad es que tengo varias, pero, o sea, más que todo como en términos de definiciones, como que no sé, como que tengo como una idea de qué es sexo, de qué, o sea, de qué específicamente es género, y pues de algunas otras definiciones, y pues honestamente no sé, o sea, no siento que sea como una prioridad para mí, como saber específicamente como que qué es qué, porque no sé, usualmente para mí la parte más importante, o sea, para mí una parte importante es como ver la persona como es y no como cómo se identifica, como no importa si eres homosexual, bisexual o no sé, trans o no sé, alguna otra identificación. No sé, o sea, siento que eso es como lo que importa, más que como saberse como todos los géneros que existen, como todas las clasificaciones, como no sé. Siento que podría aprender como más, o sea, como con más claridad, como que no sé, algunos conceptos, pero no sé, no siento que sea como una prioridad así muy grande por lo que digo. O sea, para mí me importa más ver a la persona por lo que es sí, me importa más como ver a la persona como es. Respecto a la primera pregunta sobre, para mí, qué es qué dudas tengo sobre la sexualidad, pues la primera sería como qué hacer cuando una persona con la cual yo no, o sea, que es como diferente sexualidad a la mía, o sea, como que me invita, me propone a tener una relación o algo. Y la segunda, en cuanto a qué es la sexualidad para mí, es como como lo que define
a la persona, o sea, tanto físicamente como psicológicamente, como en qué se siente identificada la persona. ¿Qué es sexualidad? Bueno, para mí sexualidad es como un conjunto de características físicas y psicológicas que se le puede otorgar a cada sexo. O también pues, se puede entender como un conjunto de actividades o comportamientos que ayudan al placer sexual. Bueno, la otra pregunta es si tengo alguna duda sobre sexualidad, y es porque en los colegios enseñan la sexualidad o parten desde el miedo. Considero que la sexualidad es un área del desarrollo humano, la cual enmarca nuestra expresión física y sentimental hacia con nosotros mismos, la forma en la que nos relacionamos esas expresiones con nuestra identidad, la forma en la que desarrollamos nuestras relaciones interpersonales hacia con los otros. No es solo simplemente el coito, sino también la forma en la que nos relacionamos y entendemos nuestro cuerpo. Y hoy voy a responder a dos preguntas, las cuales son ¿qué es para mí la sexualidad y qué dudas tengo sobre ella? Para mí la sexualidad es la perspectiva que tenemos sobre nuestros cuerpos y sobre el de los demás, ya sea en cuanto a conocimiento de este o en cuanto a nuestras diferencias de físico o en cuanto al deseo sexual. Las dudas que tengo sobre esto es cuál es la mejor forma de llevar una vida sexual sana. Gracias. Son como un conjunto de características de anatomía, o sea, de la anatomía humana, también son emocionales, también son afectivas, que pues tiene una persona pues hacia sí misma y hacia las otras personas. Acerca de la sexualidad no tengo pues ninguna pregunta o pues en relación a ella. Tengo 18 años. En cuanto a la primera pregunta, ¿qué es la sexualidad? Considero que la sexualidad es la ciencia que define los actos que se utilizan normalmente al momento de hacer el sexo. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿qué dudas tengo en cuanto a la sexualidad? No estoy seguro, creo que ninguna hasta el momento. Para mí, la sexualidad define la forma en la que las personas deciden vivir su vida sexual. En el cómo, en el cuándo, en el quién. Y eso es la sexualidad. Y la pregunta que tengo sobre ella es cómo se debería aplicar la sexualidad a una persona que está empezando, ¿sí? Una persona que no tiene conocimientos de la sexualidad, de sexo, de sí mismo, de otros. ¿Cómo puede empezar a llevar una vida sexual sin conocimiento previo, si no hay ayuda prácticamente por parte ni de sistemas educativos, ni gobierno, ni nada? Para mí la sexualidad creo que es todas las formas en las que uno vive, pues valga la redundancia, la sexualidad, la forma en la que lo hace, con quién lo hace y los gustos personales que uno tenga pues relacionado a todo ello. Y la pregunta que yo tendría sería, no sé, tal vez el cómo es la manera correcta de vivirlo o cuáles las formas en las que se debe hacer, digamos, para que todos estemos a gusto, tanto tú como persona como la otra persona con quien estés. Bueno, para mí la sexualidad es un complejo donde vamos a encontrar involucradas tanto las acciones y pensamientos que nosotros podamos encontrar a lo largo de nuestra vida, también la forma en la que interactuamos con el entorno y por último los cambios físicos que vamos a encontrar en el paso de la niñez hasta la adolescencia y adultez por medio de la pubertad. Primero la forma en la que pensamos, porque esta se va a ver reflejada a lo largo de toda nuestra vida, ya que la sexualidad comprende también el campo de los pensamientos y la forma en la que vemos el mundo, ya que empezamos a ver tanto a nosotros como a personas distintas
de una forma en la cual no estábamos acostumbrados a verlos antes. También la forma en la que encontramos nuestro entorno e interactuamos con él, precisamente porque nosotros no somos los únicos que están pasando por ese cambio de mentalidad y físico, sino también todos los que nos rodean. Entonces va a ser un cambio comunitario. Y por último, pues los cambios físicos, que son los más evidentes, precisamente porque ahí es cuando vamos a encontrar el desarrollo tanto de nuestras formas de desarrollo sexual, como también en la forma en la que nosotros y nuestros compañeros se van a ver reflejados. Y personalmente yo no tengo dudas actualmente sobre la sexualidad, sino más sobre cómo el ambiente percibe la sexualidad, porque hoy en día sigue siendo un tema muy tabú. Entonces me gustaría saber por qué hay tantas personas que consideran este tema tan tabú aún hoy en día. Hola, mi nombre es Laura y tengo 18 años, y para mí la sexualidad es el conjunto entre diferentes características y aspectos que nos diferencian de cualquier otro individuo, incluyendo nuestros gustos, nuestros deseos, nuestra orientación sexual, pero saliéndonos del acto sexual en sí, también me parece que la sexualidad es muy importante para relacionarnos y desenvolvernos en la sociedad, y que también puede ser vista de muchas formas, porque por lo menos en mi caso no creo que haya un concepto de sexualidad, sino más bien muchos, ya que esto también varía dependiendo del entorno cultural, religioso, diferentes formas de vista. Entonces, bueno, Santiago Ibáñez Gutiérrez, y para contestar las preguntas, o más bien formularlas, ¿qué preguntas tengo sobre la sexualidad en el momento que, desde cuándo se generó que se considera sexualidad? ¿Para qué o cómo la ejercemos? ¿Y qué es para mí el conjunto de relaciones sexoafectivas entre nosotros las personas? Creo que una de las preguntas que tengo sobre la sexualidad es cómo puedo llevar a cabo estas conversaciones de sexualidad en todos los aspectos con personas que tienen tabú, para yo poder hablar con ellos normalmente y no sentirme extraña al respecto. Cuando a mí me preguntan qué es sexualidad, lo relaciono con dos términos, el cual es, pues uno es la sexualidad cuando dos o más de dos personas buscan un estado de placer en el cual claramente tiene que estar consensuado. Y también tengo el otro término, que es cómo me identifico y a quién me atraigo. Y siento que esto ya es más subjetivo cuando hablamos de a cómo me identifico, porque no simplemente tiene que ser hombre y mujer. Y ese sería mis términos. ¿Qué es para ti la sexualidad? Para mí, la sexualidad es un conjunto de componentes biológicos, psicológicos y socioculturales que un individuo manifiesta a través de sus acciones o pensamientos. ¿Qué preguntas tienes sobre la sexualidad? Principalmente, ¿hasta qué punto un menor de edad es totalmente consciente y responsable acerca de la decisión de cambiar de género? ¿Qué es la sexualidad? Para mí la sexualidad son las características que definen a las personas entre hombres y mujeres, no solamente a la parte sexual, que los hombres tienen unos organismos o unos genitales distintos a las de la mujer, sino también, por ejemplo, sus características químicas, haciendo énfasis a la parte de la testosterona o de los estrógenos. Yo pienso que esas son las partes más importantes respecto a la sexualidad, sin tener que meterme a la parte de ya relaciones amorosas o, por ejemplo, relaciones sexuales. Eso también pienso yo que tiene que ver algo con sexualidad, pero eso es más como, por ejemplo, lo que te inculcan en el colegio
o bueno, lo que te van inculcando mientras vas creciendo, aunque acá pues en Colombia no hay mucho que hablar respecto a eso, ya que la gran mayoría de colegios no te educan sobre eso, aún es un tema muy tabú y muy complicado incluso para algunas personas. ¿Qué preguntas tengo sobre la sexualidad? Pues me gustaría más que nos pudieran llegar a definir desde edades más tempranas, a qué hace referencia, a qué hace énfasis, y si tiene que ver, por ejemplo, más con la parte sexual o más con la parte físico-química de las personas, del organismo. Me gustaría más como ese énfasis, no solamente hacia la parte sexual, que es lo que usualmente hacen los colegios, incluso las universidades, sino pues todas las diferencias que tiene que ver entre una y la otra. No solamente que, no, es que son genitales y las características físicas. Me gustaría más profundidad sobre eso. Para mí, la sexualidad es un conjunto de pensamientos, acciones y creencias que incluye pues la identidad sexual y la identidad de género, ya que pues estos son los que constituyen la conciencia de ser una persona sexual. Pues este significado de sexualidad cambia dependiendo de la persona, siendo que no se refiere exclusivamente a las relaciones sexuales, ya que las relaciones sexuales simplemente son un mecanismo para llegar a aquel objetivo. Y en cuanto a la pregunta que tengo sobre la sexualidad, sería esto: ¿cuáles son los métodos anticonceptivos más seguros que existen?